pueden volver a ver la clase, ¿sí? No hay problema por eso. Bueno, entonces empezamos. Por aquí les decía, bienvenidos, ¿sale? Esta sesión en particular es el bloque 1 y en el bloque 1 vemos algunas cosas elementales. Recuerden que es informática 1 y en informática 1 básicamente lo que nos interesa, ¿sí? Es que entiendan ustedes los elementos básicos de una computadora, ¿sí? O de un sistema informático, o de la informática en sí como materia o como ciencia, ¿no? Que entiendan ustedes cómo es que funciona. Ahorita lo que estamos haciendo precisamente es eso, utilizar la computadora o una computadora, cual sea la medida, ¿sí? Como una herramienta para, en este caso, para un aprendizaje, ¿no? Para una comunicación de un punto A a un punto B, ¿sí? De un lugar a otro distante, ¿sí? A través de diversos medios, la combinación de elementos, principalmente hardware y software, ¿no? El objetivo de este bloque dice aplica las funciones básicas del sistema operativo, ¿sí? Que es el software principal en una computadora y utiliza las herramientas de seguridad para mantener tu información pues segura, a buen resguardo y siempre disponible, ¿no? Desempeños del estudiante al concluir este bloque comprende el funcionamiento básico de una computadora, lo que es el esquema de proceso entrada-salida o entrada-proceso-salida, almacenamiento, manejo de herramientas de uso común como el sistema operativo. En este caso, particularmente en la actualidad, el sistema operativo con mayor base instalada es Windows 10. No es el único, hay otros sistemas operativos, pero es el que más se usa en todo el mundo, ¿sí? Y como número 3, aplica los procedimientos y recursos para garantizar la seguridad de la información de forma ética y responsable, ¿sí? Entonces, esos son los 3 principales elementos que veremos en el bloque 1. No es todo el primer parcial, nada más sería la primera parte de la introducción. Ahorita vamos a ver elementos de hardware, software y luego ya vamos a abordarla al final, lo que sería el sistema operativo y seguridad de la información con un software especializado para ello, ¿no? Principalmente antivirus, muros de juego y políticas y esquemas de seguridad que normalmente se establecen en las empresas, pero que aplica igual en escuelas o incluso en nuestro hogar o de manera personal o privada, ¿no? Continuamos. En esa primera sesión, ¿sí? Vamos a lograr la diferencia o distinguir la diferencia elemental o elementales de los elementos o componentes internos de una computadora, ¿sí? Así como el funcionamiento de la misma, de la computadora en general y de cada uno de los elementos, por lo menos los más básicos, ¿sí? Y un pequeño análisis gráfico para saber diferenciar las partes de una computadora, que básicamente son 2 elementos primordiales, y las características de algunos de ellos que son importantes. ¿Alguien hasta allí tiene alguna duda, algún comentario? ¿Jóvenes? ¿Alguna No, pregunta? profe. ¿No? Perfecto. Dicen que el que calla otorga, entonces si no hay preguntas, yo asumo que todo va quedando muy, muy claro, ¿sí? Bueno, antes de empezar, hay como palabras, terminología, ¿sí? Términos propios del área y en particular de la informática aquí en este caso, ¿no? Y esos términos propios de esta materia nos llevan, ¿sí? A entender básicamente 3 definiciones, ¿sí? Muy importantes. Primero, que es dato, que es hardware y que es software, que son elementos importantes y básicos de una computadora para empezar a entender. A lo mejor ustedes ahorita están conectados con un teléfono celular o con una tableta y me podrán decir, profe, esto no es una computadora. Y yo les voy a decir, claro que sí es una computadora. Nada más que miniaturizada, hecha pequeña, ¿sí? Para que quepa en la palma de la mano, pero es una computadora, tiene todos los elementos de una computadora, tiene todo el hardware necesario, tiene pantalla, tiene teclado virtual, en este caso en la misma pantalla, tiene sistema operativo y tiene aplicaciones. Todos los principios de una computadora, un teléfono celular actual, un smartphone, así los conocemos, tiene todos los elementos básicos de una computadora, nada más que hecha pequeñita, es lo único, pero básicamente es lo mismo, como una computadora de escritorio que vemos en un negocio, o en un banco, etcétera, o en las escuelas, ¿no? Las que usamos en las escuelas. Bueno, empezando con el elemento primordial, ¿sí? Que es un dato, ¿sí? Dice un dato puede ser un símbolo, una letra, un número o un hecho aislado que puede ser leído y procesado por una computadora para producir información, es decir, el conjunto de datos que se van agrupando, por ejemplo, los nombres de varios alumnos. Tal vez un nombre no te diga nada, ¿no?
pero cuando a ese nombre le pones un apellido, le pones el segundo apellido, significa que esa es una persona que tiene un nombre, que tiene un papá y que tiene una mamá, ¿sí? Si adicionalmente le pones una dirección, significa que vive en algún lugar. Si le pones una edad, significa que ya vivió en tantos o tantos años, ¿no? Si le pones un sexo, significa que es hombre o es mujer, ¿no? Y etcétera. Entonces el conjunto de datos, en este caso por ejemplo el conjunto de datos de la lista de alumnos de una escuela, pues te hacen un grupo, ¿no? Y varios grupos te hacen la misma escuela, ¿no? Entonces un dato en sí es un símbolo, una letra, un número, pero aislado. Y ya en conjunto, pues se procesan en una computadora para que puedan producir información que sea útil, que esa es la parte importante que hace una computadora, producir información útil para la toma de decisiones, ¿sale? Y todo esto, ¿cómo se logra? El poder procesar esos datos, que son datos aislados, que después se conjugan, se procesan y produce información con dos elementos importantes. El hardware, primero que nada, que es el conjunto de componentes físicos tangibles en una computadora, que conforman a la misma computadora y que es lo que podemos tocar, como el teclado, como el mouse, como el CPU, que es el cerebro de la computadora, que es interno al gabinete, pero que es parte de la misma, el monitor, las bocinas, la impresora, etcétera. Todos los componentes físicos de una computadora que se ven y que los puedo tocar son hardware. Hardware es una palabra en inglés que significa material de ferretería, ¿sí? O fierros básicamente, pero que usado en el argot informático significa componentes o elementos físicos de una computadora. Y su contraparte, el software, ¿sí? Que se define como un conjunto de programas o aplicaciones, o un conjunto de líneas codificadas en un lenguaje especial para que pueda realizar tareas específicas. Son todos los componentes que no se pueden tocar o intangibles en una computadora, y es todo lo que permite que se puedan realizar algunas funciones o muchas funciones o básicamente todas. Aplicaciones, por ejemplo, como el Office, como el sistema operativo Windows, como el buscador de Google, el navegador como Mozilla Firefox, como Opera, como juegos de computadora que jugamos, etcétera, ¿sí? Entonces, estos tres términos son los términos más importantes para empezar a entender qué es una computadora y cómo funciona. Saber que lo que hace es tomar datos aislados, conjugarlos, procesarlos y producir información útil para la toma de decisiones, y a través de dos elementos, los componentes físicos y el software. Vamos a pensar que el componente físico, por analogía, sería el automóvil, y el software vamos a pensar que es básicamente la gasolina que permite que ese automóvil pueda arrancar, que el motor pueda encender y que pueda funcionar y caminar, ¿no? Y llevarnos de un punto A a un punto B. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Por aquí abajo presento un esquema que es entrada, proceso, salida, que básicamente es el siguiente esquema que vamos a ver, y que son las funciones primordiales, esenciales que realiza una computadora. Por ahí está el esquema de procesamiento con tres estadios, que es básicamente la entrada, el proceso y la salida, ¿sí? La entrada, pues alimentamos con datos a través de un teclado, por ejemplo, un micrófono en este caso. Cuando hablo, ustedes me escuchan de aquel lado, ¿sí? Entonces, a través del lenguaje humano principalmente, que no es el único, ¿no? Anteriormente incluso sean tarjetas perforadas o otros medios, por ejemplo una memoria USB. Cuando ya tenemos información digitalizada, podemos pasarla a una computadora a través de una memoria USB, pero principalmente a través de medio físico, teclado, por ejemplo, micrófono, etcétera, como ejemplo principal. Después la computadora realiza el proceso, la computadora con todos sus elementos de hardware realiza la manipulación de la información, y al final, a la salida, en un lenguaje entendible para los seres humanos. Una computadora principalmente habla un solo lenguaje, y ese lenguaje se llama binario, tiene dos elementos nada más. El 1 significa encendido y el 0 significa apagado, y a través de la combinación de esos elementos, encendido y apagado, es que interpreta todas las operaciones, todas y cada una de ellas, ¿sí? Pero obvio, de esa manera, al principio así se usaba una computadora, así se programaba y así se leía la información, y después alguien la traducía, pero solamente personal especializado, muy capacitado en la informática y entender lenguaje binario, podía tanto programar, usar una computadora, como entender los datos que se obtenían de salida. Con el paso del tiempo esto fue modificándose y empezaron a aparecer lenguajes de programación que hicieron que la computadora, pues, tanto hablar un lenguaje más entendible para los seres humanos, quienes las programaban, como para que obviamente entendiéramos
la salida de una manera fácil y sencilla y se hace la traducción a un idioma que nosotros podemos procesar y entender como seres humanos, que en este caso para nosotros sería el español, ¿sí? Eso lo hace el sistema operativo. Anteriormente los sistemas operativos eran muy complicados, ni existían, ya posteriormente aparecieron y hasta el sistema operativo que conocen actualmente, que es Windows 10, en el caso de computadoras personales o de escritorio, portátiles, y en el caso de celulares que conocen Android, ¿no? Y que todo se ve con iconitos y con elementos en la pantalla que al hacer un clic o tocar ya podemos realizar operaciones e inmediatamente vemos el resultado. Bueno, entonces, en la entrada son dispositivos de entrada principalmente como el teclado, en el proceso la computadora en sí con todos sus elementos internos, y en la salida, por ejemplo, puede ser una impresora o la misma pantalla que ustedes están viendo ahorita en la conferencia, donde me alcanzan a ver a mí la presentación esta que les estoy poniendo, pues es un dispositivo de salida. Entonces estamos entendiendo que la información, primero yo tuve que capturarla en esta presentación, la computadora la procesó o la está procesando en ese momento, como quieran entenderlo, y ustedes de aquel lado, en su lugar, en su casa, en su oficina, donde estén, están viendo la información que yo les estoy proporcionando, ¿sí? Entonces, básicamente el esquema de procesamiento tiene 3 estadios. La entrada, son todos los datos que hay que ingresar para la solución de un problema. Proceso, son los diferentes procedimientos en los cuales se usan los datos proporcionados por el usuario para que la computadora pueda resolver el problema. Y la salida, que es ya la obtención de los resultados finales, ya sea en un monitor o en un medio físico como el papel, por ejemplo, ¿sale? No son los únicos medios, el otro medio, por ejemplo, yo estoy hablando aquí, entró a la computadora, se procesó, viajó vía internet, vía muchos cables, y ustedes en sus bocinas me están escuchando. Entonces, básicamente también sería otro esquema, o lo mismo, pero con voz, ¿sale? ¿Alguien hasta ahorita, jóvenes, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Jóvenes? No, profe. No, profe, todo está bien. ¿Seguros? Sí. Díganme si están viendo ya la información. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a empezar primero que nada definiendo lo que es una computadora, ¿sí? Una computadora, ¿qué es una computadora? Pues es una máquina electrónica capaz de almacenar la información, tratarla de forma automática, ¿sí? Mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas principalmente por programas informáticas, partiendo desde el sistema operativo hasta las aplicaciones ya especializadas como Word, como Excel, como un gestor de base de datos, como un lenguaje de programación, etcétera. Juegos también de computadora, navegadores de internet, etcétera. Incluso su teléfono celular, por ejemplo, el sistema operativo, decía yo, o más bien digo, es Android, y él proporciona la base elemental para que su dispositivo pueda funcionar. Es decir, cuando él enciende en su teléfono, automáticamente Android toma el control y carga todos los procedimientos, herramientas necesarias para que ustedes puedan usar el celular, y a lo mejor ya tiene incluido el marcador telefónico, el programa de contactos, etcétera. Y después ustedes, cuando ya quieren hacer algo en particular, por ejemplo como conectarse a Microsoft Teams para tener esta clase, tienen que instalar esa aplicación que específicamente es para eso, ¿no? Para poderse comunicar con, en este caso, en una clase con el profesor, ¿no? O si quieren usar una red social, tienen que instalar, por ejemplo, Facebook para poder hacer uso de esa red social. Si van a usar una plataforma educativa como Edmodo, a lo mejor bajar la aplicación de Edmodo para que puedan ustedes conectarse a la plataforma, que en muchos casos y en la actualidad muchas aplicaciones se pueden utilizar a través del navegador, es decir, son aplicaciones también web o web apps también, como en Android se llaman apps, que son aplicaciones propiamente, programa es lo mismo. En la actualidad en el navegador se llaman web apps, entonces también se pueden utilizar así. Bueno, ¿cuáles son los elementos que conforman a una computadora? Ahorita lo mencionamos, 2 elementos importantes: el hardware, que son los elementos físicos de una computadora, ¿sí? Los componentes físicos, y por aquí se ven los dibujitos, que son los elementos físicos como el gabinete, el escáner, la impresora, el ratón, el monitor, las bocinas, el teclado, etcétera. Y luego el software, que es el sistema operativo, Word, antivirus, etcétera, ¿sale? ¿Qué nos toca ver en esta parte? Pues vamos a ver, tachamos ahí el software, que ahorita no nos interesa, y nos vamos a enfocar en la parte que sí nos interesa, que es el hardware, ¿sí? Que son los elementos físicos de una computadora, lo tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, lo que tiene presencia física, que ocupa volumen y espacio, ¿no? Eso es lo que ahorita nos interesa.
Dice, los componentes físicos de una computadora además se pueden clasificar en dos variantes, ¿sí? Perdón, dice, los componentes de una computadora pueden clasificarse en dos: los componentes físicos, que es el hardware, y los componentes lógicos, que es el software. Los componentes físicos, que son el hardware de una computadora, son todos los elementos físicos que conforman e interactúan con la computadora para que ésta pueda funcionar y tratar la información, procesar la información y entregarnos un resultado que sea útil. ¿Sale? Entonces, componentes físicos, pues hay muchos. Ahorita vamos a ver algunos, los más relevantes, los más importantes. Y ustedes, obvio, en una tarea me van a entregar posteriormente más, ¿no? A través de unas indicaciones que les voy a dar ahí. Van a ser tablas y en el elemento adecuado dentro de la plataforma. Esto es importantísimo. Ninguna actividad la recibo de otra forma, todo eso a través de la plataforma, y por eso es que la usamos, porque todo está organizado ahí. Todo está ahí porque ahí se califica, ahí se suma, ¿sí? Y ahí se conserva un historial y de ahí se generan las listas de calificaciones de ustedes mismos. Aparentemente al principio es un poquito de trabajo para el docente, en que lo que organiza su material digital, pero posteriormente se nos facilita mucho. Al menos a mí se me facilita mucho el trabajar ahí en la plataforma, se me hace muy conveniente. Y en WhatsApp la verdad es muy desorganizado. No creo que un profesor conserve el historial ni siquiera del cuatrimestre anterior, que ni se acuerde si le entregaron un trabajo o no. Es complicado, mis respetos, cada quien es libre de hacerlo como crea conveniente, pero yo sí entiendo que hay cosas que son para algo. Es como querer, por ejemplo, usar Facebook no sé, en Instagram, o a la inversa, no sé, cada cosa está hecha para algo en particular, ¿sí? Como querer, por ejemplo, ponerme a echar carreritas con una motoneta. Y esta no es una moto para correr, no es una moto para transportarte y llevarte cómodamente de a la tienda dentro de la ciudad, pero no es para correr. Entonces, para correr hay motos de pista, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada cosa es para algo en particular. Bueno, continuamos. Por ahí hay un esquema muy básico que a lo mejor ya vieron, ¿sí? Son los elementos internos de una computadora y elementos externos. Básicamente son los elementos en sí que conforman una computadora. ¿Y por qué internos? Porque hacia el interior, ahorita les voy a especificar, en el número 3 hay algo que se llama la unidad central de proceso, que es básicamente el cerebro de la computadora, pero que no es tal cual el cajón que está representado allí, ¿sí? Esta información, no sé si ya está en su guía. ¿Alguien ya vio su guía? Dígame si este esquema está en su guía. ¿Alguien me puede contestar? ¿Jóvenes? ¿Alguien me puede contestar si ya vio su guía y este esquema aparece en su guía? Hola. A ver, les voy a pedir participación. A ver, Vicente, por ahí nos puedes apoyar. ¿Ya viste tu guía? Sí, todavía, sí, ya la chequé, pero no la he... ¿No has checado si está esta información ahí en tu guía? Sí aparece, está en su guía. Bueno, este esquema, no hay necesidad que la anoten ahorita, ¿sí? Incluso está en internet, si ustedes lo buscan, está en internet, es un esquema que de ahí tomé, ¿sí? Y dice que son los elementos básicos que conforman a una computadora de escritorio. En este caso, el número 1 representa el monitor, por aquí está marcado el monitor, de esos monitores antiguos de CRT, pero que básicamente sigue igual, aunque sean pantallas planas ahora. El número 2 es el modem, que normalmente pues es exterior. Con ese conectamos nuestra computadora y algunos otros dispositivos más, como tabletas, celulares, etcétera, ¿sí? Después está incorrectamente, dice el número 3, unidad central de proceso, porque señala la caja, este cajón. Y este cajón no se llama unidad central de proceso o CPU, que eso es el cerebro de la computadora. Ese CPU está pero al interior de este elemento. Esta parte, ¿cómo se llama? Esta parte se llama gabinete, cajón o carcasa, ¿sí? Y el cajón encierra los componentes internos de una computadora, ¿sale? El número 4 es el ratón, el dispositivo por default de apuntamiento para seleccionar elementos en la pantalla y hacer clic o activar comandos al pulsar el botón del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? ¿Sí? El número 5, las bocinas, que obviamente escuchamos música a través de ella. La impresora, el teclado, y básicamente son los elementos básicos de una computadora. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasarme a la siguiente ventanita?
No, profe, todo bien. Todo No, bien. profe. Perfecto, bueno. Entonces, por aquí vamos a describir algunos elementos internos. Los elementos internos, vuelvo a regresarme, ¿dónde están? Los elementos internos van a estar aquí, en el número 3, en lo que sería el gabinete o cajón, o carcasa, es lo mismo, gabinete, cajón o carcasa, ¿sí? Este gabinete, aquí lleva al interior diversos elementos que hacen que la computadora pueda funcionar. Estos son periféricos, los que se conectan al exterior, como el monitor, como el teclado, como el mouse, como las bocinas, como la impresora, son periféricos, ¿sí? Pero los componentes internos de una computadora van al interior aquí, en este cajón, ¿sale? O en esta carcasa o gabinete, como ustedes quieran llamarle, es lo mismo. Entonces vamos a describir esos elementos que son los más importantes en una computadora. Vamos a empezar con el primer elemento, que es el más importante, la placa madre, o motherboard en inglés. Toda computadora, incluso su teléfono celular, cuenta con una placa madre, que es la placa principal en una computadora, ya sea grandecita, ya sea pequeña, ya sea mediana, del tamaño que sea. Toda computadora cuenta con una placa madre, porque él permite interconectar los elementos importantes en una computadora, ¿sí? Y por ahí dice, toda computadora cuenta con una placa madre, pieza fundamental en una computadora encargada de intercomunicar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. Y los componentes importantes en una computadora para que ésta pueda considerarse una computadora y funcionar, incluso la computadora que va en nuestro automóvil, ¿sí? Lleva un cerebro, un CPU, lleva memoria y lleva espacio de almacenamiento o disco duro, ¿no? Que ahorita los hay en diferentes medios, en estado sólido se llaman, los que son como memoria USB, y mecánicos, que son los discos duros anteriores, que son platos de aluminio, y un brazo lector hace la escritura y lectura de la información, ¿sí? De los bits y de los bytes, ¿vale? El siguiente elemento, y el más importante quizás, bueno, después de la placa madre, habría que checar, de repente algunos autores dicen que el más importante es el microprocesador o el CPU, que básicamente es el cerebro de una computadora, donde se realizan todas las operaciones, ubicado en el corazón de la placa madre. Es el cerebro de la computadora y lógicamente llamado CPU. CPU es un acrónimo en inglés que es Central Processing Unit, o unidad central de procesamiento, y es ahí donde se realizan todas las operaciones. Una computadora, para que pueda funcionar, básicamente opera y realiza cualquier proceso es dentro del CPU, ayudado obviamente por todos los elementos, por la placa principal, por la memoria, por el disco duro y por el software que hace que funcione todo, ¿no? Pero básicamente el cerebro de una computadora es el microprocesador o el CPU. A su vez, la memoria RAM, ¿sí? Que es un acrónimo de Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio, es donde se guarda la información temporalmente mientras la computadora está encendida y funcionando. Es muy rápida, ¿sí? Y de hecho el CPU, cuando trabaja, guarda datos ahí para poder acceder de manera rápida e inmediata a la memoria RAM, pero no es de tanta capacidad. Entonces la información que se guarda ahí pues es poca, es la necesaria, la que se esté ocupando nada más, y la va vaciando, la va acomodando conforme la va requiriendo para poder acceder. Cuando se apaga, toda la información que está contenida allí se pierde. Por eso la información se guarda en el disco duro, y los discos duros hay de diferentes tipos, pero se guarda en el disco duro, ¿sale? Hay otros tipos de memoria parecido a la RAM que también se ayudan, que es la memoria ROM, que es memoria de acceso directo. Ahí se guarda información importante como la información del BIOS, que es la configuración de la computadora, la fecha de la misma, y elementos básicos para que cuando la computadora inicie pueda funcionar. Verifica que los elementos de la computadora funcionen correctamente. Cuando yo enciendo mi computadora o mi teléfono celular, básicamente lo estoy alimentando de corriente, entra energía, y después de que la energía entre y que ya se energizó todo, pues primero la memoria ROM entra en funcionamiento con el BIOS, con el CMOS del sistema, y verifica que los componentes estén correctamente. Cuando una computadora falla, normalmente hace un ruidito y no enciende, se pone la pantalla en negro o se queda sonando, pitando, así como que algo está fallando. Entonces ahí la BIOS nos está indicando que hay un error. Y el siguiente elemento, que es componente interno también, obvio, los 4 primeros o básicos en una computadora, componentes internos para que esta pueda funcionar: el disco duro, ¿sí? Que son los dispositivos de almacenamiento masivo. Ahí se guarda toda la información, ahí se guarda el sistema operativo, ¿sí? Se guarda obviamente las aplicaciones y toda la información que nosotros vamos generando, documentos, fotos, música, juegos, etcétera. Todas las presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, todo lo que el usuario vaya generando a través del tiempo se va guardando en el disco duro. Entender que el disco duro no es un elemento que sea para toda la vida, ¿no?
Es un elemento que obviamente funciona en horas uso. Llega un momento en que si no se cuida, se puede echar a perder. Se echa a perder y la información que está contenida adentro se pierde. Por eso es que después vamos a ver un tema que se llama seguridad de la información y básicamente tiene algo que ver también con las políticas de respaldo de la información. Todo buen usuario de computadora sabe que cuando está haciendo algo importante, un documento, un trabajo de tesis, un trabajo final de una escuela, hay que respaldarlo en varios lugares. Ahorita tenemos muchos medios en una memoria USB, en una segunda memoria USB, en nuestro correo electrónico, en la nube a través de Google Drive o de OneDrive o algún otro medio de almacenamiento en la nube, en un segundo disco duro en la computadora, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo importante siempre en una computadora, la información es guardarla porque es lo más valioso en la misma. Incluso ni el hardware vale tanto como la información. Imagínense en un banco que tienen la información de sus clientes que les deben, que de repente dijera ahí el responsable del área de informática, es que fíjese que la computadora se dañó y nada más en esa computadora estaba la información de los clientes que debían y ya no la tenía respaldada en ningún otro lugar. Nada más ahí, y como ya se dañó esa computadora, pues ya perdimos toda la información de esos clientes que debían, entonces pues ya no nos van a pagar. Y entonces el banco, ¿qué pasaría con él? Pues quiebra, ¿no? Entonces el asunto con respecto a las computadoras pues no es así, hay que respaldar la información y eso es parte del área responsable de encargado del resguardo de la seguridad de la información. En las empresas hay staff o hay departamentos que se encargan de eso. Bueno, continuamos. Es importante que nosotros vayamos conociendo esos elementos. Ahora, parte de los componentes de una computadora, también hay componentes externos, los que veíamos en el esquema al principio, ¿sí? Donde se ve el monitor y el gabinete y la impresora. Esos componentes externos se conectan físicamente al exterior de la computadora, desde fuera del gabinete, y se conectan a través de puertos o conexiones, puertos USB, puertos paralelos, puertos series, etcétera. Puerto HDMI, puerto VGA, ¿sí? Son componentes externos, van al exterior del gabinete o del cajón o de la carcasa. No sé si esa parte queda clara. Si alguien tiene alguna duda, de una vez antes de continuar, hágamelo saber. Los escucho, jóvenes. No, profe, todo claro. Bueno, entonces los componentes o periféricos externos de salida, ¿sí? Son algunos, porque algunos tienen la función de ser de entrada. Y en este caso estoy diciendo que son los de salida, ¿no? Y algunos incluso cumplen con doble función, ser entrada y salida al mismo tiempo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre unos y otros. Dice, los componentes de salida, ¿sí? Los externos de salida son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella, es decir, fuera del gabinete, el cajón o la carcasa. Son de salida porque el flujo principal de datos va desde dentro de la computadora hacia el periférico, hacia afuera. Por ejemplo, uno muy común, el más común quizás, el que todo el mundo identifica, la impresora, ¿sí? Cuando yo hago un documento en Word, por ejemplo, lo escribo y luego ¿qué hago con él? Lo imprimo, ¿no? ¿Y dónde lo obtengo físico? Pues en una impresora y en papel, ¿no? Y entonces es el dispositivo de salida el más común, ¿sale? No es el único, es el más común, dije. ¿Otro cuál sería? ¿Quién me puede decir otro? Otro periférico de salida, ¿cuál puede ser? La bocina. Efectivamente, la bocina. La bocina es otro de ellos. Bueno, perfecto, muy bien. Continuamos. Y vamos a presentar algunos. Ustedes después van a completar más. Los que yo ya ponga, ustedes no los van a poner en su tarea. Es decir, que yo ya hice mención aquí del monitor y de la impresora. Esos ustedes ya no los pueden usar. Van a tener que usar otros, investigar otros. Entonces el monitor, si están viendo cómo estoy presentando del lado izquierdo el nombre del dispositivo, ¿sí? No sé si alcanzan a verlo, el nombre del dispositivo. Por aquí sí lo ven, sí, ¿verdad? Y estoy en la descripción, obviamente, ¿sí? Dice se conecta a la placa de video, muchas veces incorporada a la placa madre, y se encarga de mostrar las tareas que se llevan a cabo en la computadora. Obviamente se las presenta al usuario lo que está haciendo una operación, por ejemplo, de la suma de 2 más 2 en la calculadora. Se veo ahí entra el 2, luego entra el símbolo más, el otro 2 y luego igual y ya me da el 4, ¿no? Entonces veo el resultado inmediatamente en la pantalla. Actualmente hay monitores de diferentes tipos, son anteriores quizás, CRT o LCD. Ahorita hay de plasma, de cristal líquido, translúcidos, etcétera.
Hay muchas tecnologías nuevas, pero son estos los más comunes. Y luego el otro, el dispositivo que les decía, el más conocido, periférico externo de salida, la impresora, que imprime documentos en papel o en otros medios físicos. Digo porque otros medios físicos, porque hay impresoras que pueden imprimir directamente en tela, ¿sí? Directamente en tela, en cristal, en madera, en cartón, en plástico, etcétera. Hay muchos tipos de impresoras. Incluso hay impresoras ahorita que imprimen con plástico, que son las famosas impresoras 3D. Entonces se hace un modelo en la computadora a través de un programa especializado en 3D y lo imprime. O unas impresoras ahorita que son cortadoras de plasma que hacen el diseño en la computadora y en una plancha especial hacen un corte sobre metal, ¿sí? Sobre todo en los talleres automotrices tienen ese tipo de impresoras que son de plasma, no son cortadoras como una especie de rayo láser que va cortando ahí y hace diferentes figuras. Entonces hay muchos tipos de impresoras en la actualidad, pero las más comunes son las de papel, las que tenemos en nuestras casas o en la oficina, ¿sí? Solamente hice mención de cuántos periféricos de salida, jóvenes. Los acabo de mencionar. Dos, exactamente. Ustedes pueden usar todos los que yo no he mencionado. Hay muchos, en la actualidad hay muchos periféricos. De hecho, la vida moderna se ha hecho en muchos sentidos cómoda, y entonces cada vez hay más elementos, hay más cosas que se pueden utilizar conectados a una computadora, ¿sí? Dice componentes o periféricos externos de entrada. Ahora, ¿cuáles son los de entrada? ¿Sí? Los de entrada obviamente son que el flujo va desde afuera hacia el interior de una computadora. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, ya decía ahorita, puertos USB, puertos paralelos, seriales, HDMI, VGA, etcétera, ¿sí? Pero que permanecen externos al gabinete o a la computadora en sí. Son de entrada porque el flujo principal de datos va desde el periférico hacia la computadora. Por ejemplo, el más común, el más básico, el más clásico, el teclado, ¿sí? Yo al pulsar botones, en este caso voy introduciendo letras o números o símbolos, ¿no? Y voy conformando palabras, tal vez oraciones, frases, documento, un libro, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Manual. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Por ahí se ve un esquemita con algunos componentes o periféricos externos de entrada. Vamos a mencionar los más comunes. Por aquí menciono un poquito más: el ratón, el teclado, la cámara web, el escáner y la palanca de juegos o el joystick o el volante, ¿no? El ratón, también uno de los más comunes, un poquito más antiguos, menos antiguos que el teclado, pero también un poquito antiguo. Dispositivo empleado, dice, para mover un cursor, un puntero en la pantalla. Por ejemplo, ustedes ven en mi pantalla, si alcanzan a verlo, que estoy moviendo una flechita a un puntero, y ese puntero sirve para elegir una opción, seleccionar, activar, etcétera, ¿sí? Y sobre todo funcionan interfaces gráficas de usuario como Windows o como sistemas operativos parecidos. En el caso de Android, pues yo al pulsar con mi dedo es el puntero, yo acerco mi dedo y con la yema del dedo lo pongo sobre un elemento, presiono, hago el touch y ya elijo una opción, ¿no? Y hay elementos parecidos al ratón que son similares, pero que no he mencionado, como el touchpad, por ejemplo, de las computadoras portátiles, o el trackball o el lápiz óptico. Se menciona que son parecidos al ratón o al mouse, pero no se describen, entonces ustedes pueden usar esos elementos. El teclado, como decía, el más común, el más fundamental para escribir datos en una computadora, números, letras, caracteres especiales, etcétera, que sean parte del teclado, ¿no? Y ahorita ustedes, por ejemplo, ven mi imagen, y si ustedes activan su video, yo veo su imagen. ¿Cómo lo podemos hacer eso? A través del uso de la webcam o de la cámara de nuestro dispositivo móvil, ¿no? ¿Sí? Entonces, la webcam o la cámara de video permiten una videoconferencia que ustedes me puedan ver. Si me están viendo ahorita, ¿no? Que yo estoy hablando, porque mi video lo dejé activado. ¿Sí, verdad, jóvenes? Sí. ¿Me están viendo? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces ven sí, que estoy aquí interactuando con ustedes a través de la webcam. Y el escáner, que ahorita el escaneo lo pueden hacer incluso con el celular, con la cámara del celular. Todo se ha hecho más sencillo, pero anteriormente era como una especie de camita, o más bien así sigue siendo. Los escáneres para computadora, que son profesionales, son como una especie de camita. Se levanta una tapa, como las fotocopiadoras, la parte de arriba de una fotocopiadora, se mete la hoja o una foto y luego se digitaliza.
y se pasa a un archivo de computadora en formato de imagen, ¿no? JPG, PNG, BMP, etcétera, cualquier formato de imagen, que hay muchos, ¿sí? El más común, el JPG, el PNG, el GIF. Entonces eso hace el escáner, digitaliza un papel físico o una foto a un archivo digital, o un documento a un archivo digital, ¿sí? Algo parecido hacia el aparato de fax, digitalizaba un documento, lo pasaba por la línea telefónica y cuando llegaba al otro fax lo descomprimía o lo interpretaba y lo volvía a imprimir, ¿no? Entonces digitalizaba el documento para que se fuera digitalizado. Y luego el último elemento, el joystick para los jugadores, o el volante o el gamepad, la palanquita de juegos. Quienes hayan jugado consolas de juegos como Super Nintendo, Nintendo, Xbox, PlayStation o alguna consola Sega Genesis, Dreamcast, etcétera, consolas de ese tipo, saben que tienen una palanca de juegos para que a través de la palanca de juegos puedan darle instrucciones al personaje o al carrito que estén usando y puedan ustedes controlarlo. En la computadora es igual, ¿sí? Con una palanca de juegos controlamos o gestionamos el funcionamiento de un juego de computadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos elementos son periféricos de, jóvenes, periféricos de entrada, exactamente. Y el más clásico es ¿cuál es el más clásico? El teclado, exactamente. Y el dispositivo apuntador es el mouse. ¿Y por qué dispositivo me permiten, me pueden ver? ¿Cuál es el que estoy usando para que ustedes me puedan ver? Por la cámara. Pues la webcam, ¿sale? Por la cámara. Y si yo quiero digitalizar un documento, utilizo el fax. El escáner. Y si me gustan los juegos, ¿qué puedo conectarle a mi computadora para que yo pueda jugar y controlar mi personaje? El volante, el gamepad. O el joystick, ¿sale? Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Sí? Listo, por ahí actividades, si quieren estas anótenlas, no hay necesidad, no es necesario. Yo se las voy a poner a ustedes en la asignación el día de hoy o mañana a más tardar, mañana sábado, ya les voy a dejar la asignación que corresponda para esta primera clase. Después de tener cada clase les voy a dejar su asignación, obvio. Me decía su compañerito, profe, ¿y va a dejar la clase grabada? Sí, se va a quedar la clase grabada. Entonces esta clase ustedes el día de mañana o pasado, que ya la suba, la pueden ver junto con la asignación y ya poder verla otra vez y saber qué se está pidiendo. Incluso la misma asignación yo les describo detalladamente qué cosa es lo que pido, ¿no? Entonces ya saben ustedes, a través de la aplicación CanScanner, es una opción, pueden ustedes digitalizar su documento, ¿sí? Que realicen ustedes en hojas blancas o a computadoras. Si lo hacen a computadoras, pues el archivo directamente lo pueden guardar en Word, ahí no hay ningún problema.